Nunca pensé que algún día me atrevería a contar esta historia. De hecho, todavía me tiemblan las manos mientras la escribo, como si el simple hecho de recordar pudiera hacerme revivir aquellos días en carne propia. A veces pienso que nadie me va a creer, porque cuando lo cuento en voz alta suena más a un relato sacado de un libro que a algo que realmente le sucedió a una mujer tan sencilla y humilde como yo. Pero pasó, y no puedo callarlo más. Me llamo Rosa, tengo 34 años, y soy madre soltera de un niño que lo es todo para mí, Daniel. Él llegó a mi vida en medio de las dificultades, cuando yo apenas tenía fuerzas para sostenerme a mí misma, pero desde que lo cargué en mis brazos por primera vez, sentí que debía luchar contra todo, aunque el mundo me diera la espalda. Y así fue, aunque mi lucha se volvió más dura de lo que jamás imaginé. Daniel nació débil, con problemas de salud desde los primeros meses. Al principio los médicos decían que era algo pasajero, que con medicamentos y cuidados se pondría fuerte. Pero conforme pasaban los años, sus crisis eran cada vez más frecuentes y más dolorosas. Su cuerpecito no respondía como el de los demás niños, se cansaba con facilidad, tenía fiebres repentinas y un cansancio que me partía el alma. Si este inicio te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte la historia completa, que cambiará tu forma de ver el mundo. Muchas noches yo me quedaba velándolo, rezando para que el amanecer llegara sin una tragedia. Nuestra situación económica nunca fue buena. Yo trabajaba en lo que podía limpiando casas, vendiendo comida en la calle, lavando ropa ajena, pero nada alcanzaba, porque los gastos médicos eran demasiados. Las medicinas costaban más de lo que yo ganaba en una semana, y muchas veces debía elegir entre pagar la renta de la pequeña habitación donde vivíamos o comprarle el tratamiento. No pocas veces pasamos hambre para que él pudiera tener al menos una dosis más. Recuerdo que había noches en las que Daniel me decía con voz bajita, entre la fiebre y el cansancio: «Mamá, algún día me voy a curar». Yo le acariciaba el cabello y trataba de sonreír, aunque por dentro me estaba quebrando. «Claro que sí, mi amor», le respondía siempre, «tú eres fuerte, y todo esto va a pasar». Pero cuando él cerraba los ojos, yo me soltaba en lágrimas silenciosas, porque no sabía cuánto tiempo más podría seguir luchando contra una realidad tan cruel. Fue en medio de esa desesperación que comencé a vender caramelos en las calles. Al principio me daba vergüenza, no era fácil pararse en una esquina y extender la mano para ofrecer un dulce barato, mientras la gente pasaba de largo como si uno no existiera. Pero lo hacía por Daniel, y eso me daba valor. A veces él me acompañaba, aunque yo temía que el esfuerzo lo agotara demasiado. Lo veía caminar a mi lado, con su cajita de caramelos colgada al cuello, y sentía un dolor en el pecho al imaginar que un niño tan pequeño tuviera que aprender tan pronto lo que significaba luchar por sobrevivir. Algunos días nos iba un poco mejor y lográbamos juntar lo suficiente para comer algo caliente. Otros, en cambio, volvíamos a casa con la caja casi llena y el estómago vacío. Pero lo más duro no era la falta de dinero, sino la indiferencia de la gente. Muchos desviaban la mirada como si fuéramos invisibles, otros murmuraban palabras hirientes, y más de una vez nos sacaron de lugares por considerarnos una molestia. A pesar de todo, había algo que me mantenía en pie: la sonrisa de Daniel. Aunque estuviera enfermo, aunque se cansara con facilidad, él siempre encontraba la manera de hacerme reír. Tenía una forma especial de mirar el mundo, como si supiera que detrás de tanta tristeza, había una esperanza escondida esperando por nosotros. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió nuestra vida para siempre, algo que aún hoy me cuesta poner en palabras, porque sé que habrá quienes duden, quienes piensen que fue una alucinación o una mentira inventada para llamar la atención, pero yo lo vi con mis propios ojos, y no puedo negarlo. Todo empezó una tarde común, en la misma esquina donde solíamos vender caramelos. El sol estaba bajando, y yo ya estaba resignada a que ese día tampoco juntaríamos lo suficiente para las medicinas. Daniel estaba más pálido de lo normal, con sus ojitos apagados, y yo pensaba en cómo iba a hacer para que no pasara la noche con dolor. De pronto, entre la multitud que iba y venía, vi a un hombre que se detuvo frente a nosotros. Al principio no me llamó la atención, parecía alguien común, vestido sencillamente como cualquier transeúnte. Pero había algo en su mirada que me hizo sentir un escalofrío. No era una mirada cualquiera, era como si me estuviera viendo por dentro, como si supiera todo lo que yo había vivido y todo lo que sentía en ese momento. El hombre sonrió suavemente y con voz tranquila me preguntó: «¿Cuánto valen los caramelos?».
Yo apenas pude responder. Mi voz temblaba, quizá por el cansancio, quizá por la extraña sensación que me producía su presencia. Son muy baratos lo que usted quiera dar, señor. Él no apartó la vista de Daniel, que lo miraba con curiosidad como si lo reconociera de algún lugar que yo no conocía. Fue ahí en ese instante cuando todo cambió. Cuando aquel hombre se quedó frente a nosotros, con esa calma que parecía envolverlo todo, tuve la sensación de que el ruido de la calle desaparecía. Los autos seguían pasando. La gente caminaba de un lado a otro. Los vendedores gritaban sus ofertas. Pero para mí todo se volvió silencio. Solo lo veía a él, y era como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Daniel, que casi siempre estaba apagado por el cansancio, abrió los ojos de una manera distinta, como si por primera vez en mucho tiempo tuviera un brillo nuevo en su mirada. Yo me sorprendí, porque no recordaba la última vez que lo había visto así, tan atento, tan concentrado en alguien. El hombre repitió con suavidad: ¿Cuánto cuestan? Yo tragué saliva, intentando recuperar la voz. Lo que usted desee dar, señor. No es mucho. Entonces él se agachó, poniéndose a la altura de Daniel. Eso me puso nerviosa, porque no me gustaba que extraños se acercaran tanto a mi hijo, sobre todo por su estado frágil. Pero Daniel no retrocedió. Al contrario, parecía sentirse cómodo, como si aquella presencia no representara ninguna amenaza. El hombre tomó un caramelo de la caja, y lo sostuvo entre sus manos. Lo observó como si se tratara de algo más que un simple dulce barato, como si viera en él un valor especial. Después miró a Daniel con una ternura que me desarmó. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó. Daniel, respondió mi hijo con voz suave pero clara. Daniel, repitió el hombre, saboreando el nombre como si fuera importante. Luego lo miró directamente a los ojos. ¿Sabes lo que significa tu nombre? Mi hijo negó con la cabeza, curioso. Yo en cambio sí lo sabía. Dios es mi juez. Lo recordaba porque cuando lo elegí, lo hice pensando que mi hijo necesitaría la protección divina toda su vida. Pero en ese momento no dije nada. Me quedé en silencio, expectante. El hombre sonrió. Tu nombre significa que nunca estarás solo, que hay alguien que siempre te cuida, incluso en los momentos más difíciles. Daniel lo escuchaba como si esas palabras fueran un regalo. Yo sentí un nudo en la garganta, porque en mis noches de desesperación muchas veces me había preguntado si Dios realmente estaba escuchando mis plegarias. El hombre se incorporó y me miró a mí. Su mirada no era invasiva, pero sí profunda, como si atravesara cada una de mis heridas. Usted es una madre valiente, me dijo. Ha cargado con un peso muy grande en silencio. Aquellas palabras me hicieron temblar. ¿Cómo podía saberlo? Nadie conocía todo lo que yo había pasado. Las noches de llanto, los sacrificios, las veces que preferí quedarme sin comer para darle lo poco a mi hijo. Nadie lo sabía, y sin embargo aquel hombre lo decía con una certeza imposible de cuestionar. Yo apenas pude balbucear. Hago lo que cualquier madre haría, señor. Él no respondió de inmediato, solo se quedó mirándome, como si quisiera darme un mensaje sin necesidad de hablar. Finalmente, tomó la caja de caramelos entera y la sostuvo en sus manos. Yo pensé que iba a pagarla, pero hizo algo que me desconcertó, se la devolvió a Daniel, con todos los dulces dentro. No necesito caramelos, dijo con voz suave. Lo que necesito es que ustedes nunca pierdan la fe. Yo no entendía nada. Estaba cansada, confundida, y en mi interior había una mezcla de miedo y esperanza que me desbordaba. Entonces ocurrió algo que me marcó. El hombre extendió su mano hacia Daniel, despacio, sin forzar nada. Mi hijo, que siempre era tímido con los extraños, la tomó sin dudar. Y en ese momento, yo lo vi, lo juro. Fue como si una luz muy sutil, casi invisible, envolviera esa unión de manos. No era un destello fuerte ni algo que pudiera asustar a la gente alrededor. Era algo que yo sentía más que veía, un calor, una paz, una vibración que me atravesó de pies a cabeza. Daniel cerró los ojos y respiró profundo, como si de pronto hubiera encontrado descanso. Su cuerpo, que siempre estaba tenso por la enfermedad, se relajó de una manera que me hizo contener el aliento. El hombre lo miraba con una ternura infinita. Yo quería preguntar qué estaba pasando, quería gritar, quería abrazar a mi hijo, pero me quedé paralizada. De pronto Daniel abrió los ojos y dijo con voz clara: «Mamá, me siento bien». Esas palabras me atravesaron como un rayo. Daniel no solía decir eso, siempre estaba cansado, siempre adolorido, siempre con esa expresión que me rompía el corazón.
y ahora lo veía de pie, con los ojos brillantes, con un color distinto en su rostro. El hombre soltó suavemente la mano de mi hijo y me miró otra vez. Confíe, dijo simplemente. Yo no entendía. Quería preguntar quién era, qué estaba haciendo, por qué mi hijo parecía distinto. Pero antes de que pudiera reaccionar, aquel hombre se giró y empezó a caminar entre la multitud. Yo intenté seguirlo con la mirada, pero la gente lo cubrió y en cuestión de segundos ya no estaba. Señor, grité, pero mi voz se perdió en el ruido de la calle. Cuando volví a mirar a Daniel, lo vi sonriente, con los ojos más vivos que nunca. Caminaba a mi lado con pasos firmes, como si el cansancio que lo acompañaba desde siempre se hubiera esfumado. Ese día, por primera vez en años, sentí que algo imposible había ocurrido. Pero al mismo tiempo, me invadió un miedo extraño. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había pasado realmente? ¿Y por qué, aunque todo parecía tan bueno, yo tenía la sensación de que lo más fuerte aún estaba por suceder? Esa noche casi no dormí. Después de lo que pasó en la calle, me sentía atrapada en una mezcla de alegría, miedo y confusión. Mientras caminábamos de regreso a nuestra pequeña habitación, Daniel iba hablándome sin detenerse, como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Su voz estaba llena de entusiasmo, como si de repente la enfermedad que lo mantenía apagado durante años hubiera desaparecido. Mamá, viste, me decía. Ese hombre me dio su mano y todo se sintió distinto. Ya no me duele, no me siento cansado, es como si tuviera fuerzas. Yo lo escuchaba, y mi corazón quería creerle, quería abrazarlo y gritar de felicidad, pero mi mente dudaba. ¿Y si solo era un momento pasajero? ¿Y si mañana volvía a despertar con fiebre? No podía permitirme alimentar ilusiones para que luego la realidad me golpeara con más fuerza. Aún así lo observaba de reojo mientras caminábamos, y había algo en él que no podía negar. Sus pasos eran más firmes, sus mejillas tenían un leve color que antes no estaba, y sus ojos brillaban como hacía años no lo hacían. Al llegar a la habitación lo ayudé a acomodarse en la cama. Estaba inquieto, pero no por el cansancio, sino por la emoción. Mamá, ¿crees que ese señor regrese mañana? Yo acaricié su rostro y le dije con suavidad. No lo sé, hijo. Quizás solo pasaba por ahí. No, me respondió seguro. Él no era un hombre cualquiera. Yo lo sentí, mamá. Me quedé en silencio. No tenía cómo contradecirlo, porque yo también había sentido algo imposible de explicar cuando ese hombre estuvo frente a nosotros. Daniel se durmió rápido esa noche, algo que rara vez ocurría. Generalmente daba vueltas, se quejaba, despertaba varias veces, pero esa vez cerró los ojos y respiró profundamente, como si el descanso lo hubiera alcanzado al fin. Yo en cambio me quedé despierta, sentada en una silla junto a la cama observándolo. Las horas pasaron y él no se movió, no sudó por fiebre, no tuvo sobresaltos, solo dormía tranquilo. A veces me inclinaba para asegurarme de que respiraba, porque me parecía demasiado perfecto. Cuando amaneció ocurrió algo que me dejó sin palabras. Daniel se levantó antes que yo. Normalmente yo debía despertarlo varias veces y ayudarlo a incorporarse. Pero esa mañana me sacudió suavemente el hombro con una sonrisa. Mamá, tengo hambre, me dijo con voz firme. No podía creerlo. Generalmente apenas probaba la comida, y ahora lo veía con apetito. Le preparé lo poco que teníamos, un pedazo de pan duro y un vaso de leche aguada. Daniel lo devoró en minutos, riendo como si fuera un banquete. Ese día, cuando salimos a vender caramelos otra vez, ocurrió algo aún más increíble. Daniel insistió en cargar la caja él solo. Yo traté de impedírselo, porque siempre se cansaba a los pocos metros. Pero él no aceptó. Yo puedo, mamá. Déjame intentarlo. Lo observé con el corazón en la mano mientras caminaba, y para mi sorpresa no se detuvo. Avanzó calle tras calle, ofreciendo los caramelos con una voz clara y alegre. La gente lo miraba con ternura, y por primera vez, logramos vender más de lo habitual. Era como si algo en él atrajera a las personas, como si irradiara una luz que nadie podía ignorar. Yo lo seguía en silencio, tratando de entender lo que estaba pasando. Cada vez que alguien compraba un caramelo, Daniel le sonreía y decía, «Gracias, que Dios lo bendiga». Y lo decía con tanta sinceridad, con tanto brillo en los ojos, que incluso aquellos que al principio parecían apurados se detenían unos segundos para devolverle la sonrisa. Mientras tanto, en mi interior una lucha me consumía. Quería creer que ese hombre que se acercó a nosotros el día anterior había hecho un milagro, pero mi mente no dejaba de llenarme de dudas. ¿Y si era solo una mejoría momentánea?
¿Y si mañana todo volvía a ser como antes? No quería que mi hijo sufriera otra desilusión. Sin embargo, los días comenzaron a pasar, y Daniel no recaía. Cada mañana se levantaba con más energía, cada tarde caminaba más, y cada noche dormía tranquilo. Yo lo observaba y sentía que algo imposible estaba ocurriendo frente a mis ojos. Una tarde, mientras regresábamos a casa con la caja casi vacía de tanto que habíamos vendido, Daniel me dijo algo que me dejó sin aliento. «Mamá, ¿sabes qué soñé anoche?» «¿Qué soñaste, hijo?» «Soñé con el hombre que me dio la mano. Caminaba conmigo por un camino largo, lleno de árboles y flores. Yo corría sin cansarme, y él me decía que no tuviera miedo. Me quedé muda. Daniel nunca había tenido sueños así. Generalmente sus noches eran interrumpidas por fiebres y dolores, no por visiones llenas de paz. «¿Y qué más te dijo?», pregunté con cautela. Daniel me miró con esos ojos llenos de inocencia y certeza. Me dijo que pronto volveríamos a verlo, que lo reconocería cuando mi corazón lo sintiera. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía si tomarlo como un simple sueño de niño, o como algo más profundo, pero había algo dentro de mí que me decía que debía prestar atención. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de esperanza y ansiedad. Daniel seguía mejorando, su piel tenía un color saludable, sus pasos eran firmes, incluso empezó a correr un poco en la calle cuando no había autos cerca. Yo lo miraba y no podía dejar de llorar, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de alegría, de alivio, de un miedo extraño a que todo desapareciera de un momento a otro. Hasta que una tarde, cuando menos lo esperaba, lo volví a ver. Estábamos en la misma esquina de siempre, vendiendo caramelos, cuando entre la multitud apareció aquel hombre otra vez. No sé cómo lo reconocí tan rápido entre tanta gente, porque estaba vestido igual de simple que todos, pero mi corazón dio un vuelco, como si me gritara que era él. Daniel también lo notó. Sus ojos se iluminaron y corrió hacia él sin miedo, como si se tratara de alguien de la familia. «Señor», gritó con una voz que resonó en mi alma. El hombre se detuvo y lo recibió con una sonrisa tranquila. Yo me quedé paralizada, sintiendo que algo grande estaba por ocurrir. Cuando lo vi otra vez, mi corazón se aceleró como si quisiera salirse de mi pecho. Era él, no podía ser otro. Esa mirada serena, esa forma de caminar entre la multitud como si cada paso tuviera un propósito. No destacaba por su ropa, no llevaba nada que lo hiciera diferente de los demás transeúntes, y sin embargo, era imposible no reconocerlo. Daniel lo notó primero, y corrió hacia él con la caja de caramelos colgando de su cuello. Yo instintivamente quise detenerlo, porque siempre lo protegía de cualquier esfuerzo brusco, pero mis piernas no reaccionaron, tal vez porque en el fondo sabía que no corría ningún peligro, que esa presencia era todo lo contrario a una amenaza. «Señor», gritó Daniel, y su voz resonó en la esquina como un eco que nadie pudo ignorar. El hombre se inclinó para recibirlo, abriendo los brazos como si lo hubiera estado esperando. Daniel se lanzó hacia él con una confianza que pocas veces tenía con desconocidos. Cuando lo abrazó, vi como el rostro de mi hijo se llenaba de una paz indescriptible, una paz que me estremeció hasta lo más profundo. El hombre le acarició el cabello y dijo algo en voz baja que no alcancé a escuchar, pero lo que sucedió después me dejó sin aliento. Daniel comenzó a reír, no una risa tímida, ni cansada como solía hacerlo, era una risa llena de vida, tan fuerte y contagiosa que varias personas alrededor se detuvieron a mirar. Yo me acerqué con pasos temblorosos, sin saber qué decir. Cuando estuve frente a él, el hombre me miró directamente a los ojos. Sentí que me desarmaba por completo, como si todo lo que había guardado durante años, el cansancio, las lágrimas, la rabia, la fe quebrada, quedara expuesto delante suyo. «Lo sabía», dijo suavemente. «Usted nunca dejó de luchar aunque creyó que estaba sola». No pude responder. Mis labios se movieron, pero ninguna palabra salió. Daniel me miraba sonriente, como si entendiera más que yo lo que estaba ocurriendo. La gente empezó a acercarse con curiosidad. Algunos reconocían al hombre de días anteriores, cuando lo vieron hablar con nosotros. Otros simplemente se detenían porque había algo magnético en esa escena. Era como si todos intuyeran que estaban presenciando algo fuera de lo común. Entonces ocurrió lo inesperado. Una mujer mayor, que observaba desde la acera de enfrente, se acercó con dificultad, apoyándose en un bastón. Sus manos temblaban, y su voz era apenas un susurro cuando habló. «Perdone, señor, ¿usted podría ayudarme también?» Yo me sorprendí. No entendía a qué se refería.
Pero el hombre la miró con la misma ternura con la que había mirado a Daniel. Dio un paso hacia ella, colocó suavemente su mano sobre la suya, la que sostenía el bastón, y en cuestión de segundos, la mujer soltó el apoyo. Hubo un murmullo entre la gente. La anciana, que apenas podía caminar, dio un par de pasos firmes, y luego más. Su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y llanto. «Estoy caminando», exclamó con una voz quebrada. «Estoy caminando sin dolor». Las personas alrededor se agitaron, algunas se llevaron las manos a la boca, otras comenzaron a murmurar con incredulidad. Yo estaba paralizada, viendo cómo lo imposible se hacía realidad justo delante de mis ojos. El hombre no buscaba aplausos ni atención, solo sonrió y ayudó a la anciana a sostenerse unos segundos más, como si le estuviera recordando que tenía fuerza dentro de ella. Luego la mujer lo abrazó con lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese momento, el corazón me dio un vuelco. Todo lo que estaba pasando no podía ser casualidad. Lo que había visto con Daniel ya era increíble, pero ahora verlo repetirse con alguien más me dejaba sin excusas, era un milagro. «¿Quién es usted?», me atreví a preguntar, con la voz temblorosa. El hombre me miró de nuevo. Su silencio decía más que 1000 palabras. Por un instante pensé que respondería directamente, pero en lugar de eso, volvió a poner su mano sobre el hombro de Daniel. «Él ya está bien», dijo simplemente. «Lo que sigue depende de ustedes». «De nosotros», no entendía a qué se refería. Pero antes de poder preguntar algo más, Daniel levantó la voz. «Mamá, ¿ves? Yo te lo dije. Él no es cualquiera». Mi hijo estaba lleno de vida, con las mejillas encendidas, los ojos brillando como nunca. La multitud seguía creciendo alrededor. Algunos intentaban acercarse, otros se quedaban mirando a distancia con respeto. Había un aire de expectación, como si todos supieran que estaban presenciando algo sagrado. El hombre levantó la mirada hacia la gente y habló con calma. «No teman, la fe no es para unos pocos, es para todos los que se atreven a creer». Sus palabras cayeron como un soplo de viento en cada corazón. Yo vi como algunos se emocionaban hasta las lágrimas, mientras otros bajaban la cabeza avergonzados, como si algo dentro de ellos se removiera. Fue entonces cuando Daniel, todavía con la caja de caramelos en la mano, hizo algo que me sorprendió. Se subió a un pequeño escalón de la esquina, y empezó a repartir dulces entre la gente sin pedir nada a cambio. «Es para ustedes», decía con una sonrisa. «No tienen que pagar, mi mamá y yo ya recibimos lo que más necesitábamos». La multitud aceptaba los caramelos como si fueran un tesoro. Algunos los tomaban con las manos temblorosas, otros los guardaban en el bolsillo como si no quisieran comerlos, sino conservarlos como recuerdo de lo que estaban viviendo. Yo lo observaba todo con lágrimas corriendo por mis mejillas. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero en mi interior sabía que mi hijo estaba siendo transformado de una manera que iba más allá de lo físico. El hombre, mientras tanto, permanecía tranquilo, como si cada gesto de Daniel le confirmara que todo estaba ocurriendo según un plan perfecto. «Gracias», le susurré con la voz quebrada. «No sé quién es usted, pero gracias». Él me miró una última vez, y en sus ojos había una profundidad que me hizo estremecer. «No busque entenderlo todo ahora, solo confíe». Y tal como la primera vez se alejó entre la multitud. Esta vez lo seguí con la mirada hasta perderlo de vista, como si cada segundo que lo tenía ante mí fuera un regalo que no debía desperdiciar. Daniel bajó del escalón y me abrazó con fuerza. «Mamá, ya no tengo miedo». Yo lo apreté contra mi pecho, sintiendo que en esas palabras había una verdad más grande que todo lo que había vivido hasta entonces. Pero en mi interior sabía que aquello era apenas el comienzo. Porque aunque ya había visto milagros, la certeza me decía que lo más asombroso aún estaba por venir. Después de aquella tarde en la que Daniel repartió caramelos como si fueran un símbolo de algo mucho más grande, nada volvió a ser igual. La gente hablaba, murmuraba, preguntaba quién era aquel hombre que había aparecido de la nada para devolver la esperanza. Yo escuchaba esos comentarios en la calle y me estremecía, porque yo también tenía las mismas preguntas, aunque en mi corazón ya empezaba a sospechar la respuesta. Los días siguientes fueron un torbellino. Al principio pensé que todo se apagaría, que lo que había pasado sería solo un recuerdo extraño, una anécdota que algunos repetirían y otros olvidarían. Pero ocurrió lo contrario, la noticia empezó a correr como fuego entre la gente. En la esquina donde solíamos vender, comenzaron a llegar curiosos. No venían a comprar dulces,
sino a preguntar por nosotros, a buscar al hombre misterioso que había sanado a Daniel y a la anciana. «¿Usted lo conoce?», me preguntaban una y otra vez. «¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Cuándo volverá?». Yo no tenía respuestas. Solo podía repetir lo poco que sabía: que había aparecido 2 veces, que había tocado a mi hijo y lo había transformado, que había puesto sus manos sobre una mujer mayor y le había devuelto la fuerza en las piernas. Eso era todo. Y al mismo tiempo, era mucho más de lo que cualquiera podía entender. Daniel, por su parte, parecía brillar cada día más. No solo estaba sano, había algo en él, una luz, una seguridad que me hacía verlo distinto. Caminaba erguido, hablaba con entusiasmo, y cada vez que alguien se le acercaba a preguntar por el hombre, él respondía con una convicción que me desarmaba. «Volverá. Yo lo sé». Yo no me atrevía a decirlo tan segura como él, pero en el fondo también lo sentía. Había algo en la manera en que aquel hombre nos había mirado que me hacía creer que no había terminado con nosotros. Y tenía razón. Una tarde, mientras la multitud comenzaba a agolparse más de lo habitual en la esquina, alguien lo señaló entre la gente. Yo levanté la vista y allí estaba, caminando despacio, con la misma sencillez de siempre, sin alardes, sin buscar llamar la atención. Pero esta vez, en cuanto lo reconocieron, la multitud se agitó. Un murmullo creció como una ola. «Es él. Ahí está. El que cura». Yo sentí un escalofrío. El aire se volvió denso, cargado de expectación. Daniel corrió hacia él, y yo lo seguí sin pensarlo. Cuando llegamos frente a él, mi hijo lo abrazó como la vez anterior. El hombre le devolvió el gesto con ternura, y luego posó su mirada en la multitud que ya lo rodeaba. «No tengan miedo», dijo, con esa voz serena que parecía calar más profundo que cualquier grito. «Lo que buscan no está en mis manos, sino en su fe». Hubo un silencio absoluto. Nadie se movió. Luego, de pronto, una mujer joven cargando a un niño pequeño rompió el silencio con un sollozo. «Ayúdeme, por favor. Mi hijo no puede hablar. Desde que nació no ha dicho una sola palabra». La multitud abrió espacio para que ella se acercara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y de desesperación. El hombre la miró, y luego al niño, que lo observaba en silencio. Se inclinó, tocó suavemente el rostro del pequeño, y murmuró unas palabras que no alcancé a entender. Entonces el niño abrió la boca y pronunció con claridad una sola palabra: «Mamá». La mujer cayó de rodillas llorando desconsolada, abrazando a su hijo mientras repetía: «Gracias, Dios mío, gracias». El murmullo de la gente se convirtió en gritos de sorpresa, llanto, plegarias improvisadas. Algunos levantaban las manos al cielo, otros se inclinaban de rodillas en la misma acera. Yo observaba todo con lágrimas corriendo por mi rostro. Era imposible seguir negando lo evidente: estábamos frente a algo sagrado. Pero entre la multitud no todos reaccionaban igual. Vi a un grupo de hombres que observaban desde un rincón, con los brazos cruzados y rostros serios. Susurraban entre ellos, frunciendo el ceño. Uno de ellos incluso se atrevió a decir en voz alta: «Esto es un engaño. Son trucos baratos para impresionar a la gente». La multitud reaccionó con indignación, algunos los callaron, otros los enfrentaron. Pero el hombre misterioso Jesús, aunque yo aún no me atrevía a pronunciar ese nombre en voz alta, levantó la mano, y de inmediato el bullicio cesó. «No discutan», dijo con firmeza pero con amor. «La fe no se impone, se elige. Quien quiera creer, creerá, y quien cierre su corazón seguirá ciego aunque tenga la verdad frente a sus ojos». Un silencio reverente cayó sobre todos. Yo sentí que esas palabras no eran solo para los demás, sino también para mí. Porque durante mucho tiempo había dudado, había reclamado en silencio a Dios por mi sufrimiento, y ahora entendía que la fe siempre había estado esperándome. Esa tarde no terminó ahí. Varias personas enfermas se acercaron con valentía: un hombre con muletas, una mujer con una venda en los ojos, un joven que temblaba de fiebre, y uno a uno, aquel hombre los tocó con suavidad, sin teatralidad, sin gestos grandilocuentes. Cada toque era simple, pero los resultados eran imposibles de negar. El hombre de muletas comenzó a caminar con pasos firmes, la mujer gritó al recuperar la vista, y el joven cayó de rodillas al sentir que la fiebre lo abandonaba. La multitud estalló en lágrimas, aplausos y alabanzas. Algunos gritaban: «Es un profeta. Es un enviado de Dios. Es el Mesías». Yo me quedé en silencio, abrazando a Daniel, que observaba todo con los ojos brillantes. En su rostro no había sorpresa,
como si ya lo hubiera sabido desde el principio. Mamá me dijo al oído, ¿ya lo entiendes? No respondí, porque en el fondo lo entendía, pero me daba miedo decirlo en voz alta. Era demasiado grande, demasiado sagrado. El hombre nos miró a ambos una vez más. La fe de un niño es más fuerte que cualquier duda, dijo, acariciando el cabello de Daniel. Esa frase me atravesó el alma, porque era verdad. Mi hijo había creído desde el principio mientras yo me ahogaba en mis miedos. El sol comenzaba a ponerse cuando la multitud empezó a dispersarse lentamente, todavía impactada por lo ocurrido. Yo quería acercarme al hombre, preguntarle tantas cosas, pedirle que nunca nos dejara, pero cuando me atreví a dar un paso hacia él, ya se estaba alejando entre la gente, y como las veces anteriores, en cuestión de segundos desapareció de mi vista. Esa noche, al llegar a casa, Daniel se durmió profundamente, con una sonrisa tranquila en el rostro. Yo me arrodillé junto a la cama y lloré como hacía mucho no lloraba, pero no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio, de gratitud, de un temor reverente que me hacía sentir pequeña ante lo que estábamos viviendo. Sabía que no todos iban a creer, sabía que habría quienes se burlarían, quienes lo acusarían, quienes tratarían de explicarlo todo con palabras vacías. Pero yo no necesitaba más pruebas. Lo había visto, lo había vivido, mi hijo estaba sano, y no por obra de los hombres. Lo único que no sabía era qué vendría después, porque en lo más profundo de mi corazón, sentía que lo más grande aún estaba por suceder. Nunca olvidaré la mañana en que todo cambió definitivamente. Todavía puedo sentir el aire fresco de aquel día, el murmullo incesante de la gente en las calles, el olor de pan recién hecho que salía de una pequeña panadería en la esquina. Había algo distinto en el ambiente, como si todos estuvieran esperando algo, aunque nadie sabía exactamente qué. Desde que aquel hombre, Jesús, había aparecido y sanado a tantos, nuestra esquina dejó de ser un simple lugar de venta de caramelos para convertirse en un punto de encuentro, casi como un santuario improvisado. La gente llegaba de barrios lejanos, incluso de pueblos vecinos. Algunos venían enfermos, otros solo querían ver con sus propios ojos lo que se contaba en susurros, que un hombre misterioso había devuelto la vida a quienes la habían perdido en sufrimiento. Yo me sentía abrumada. Mi vida, que antes era una rutina de dolor y pobreza, ahora era un torbellino de esperanza y de preguntas sin respuestas. Daniel, mi hijo, se había convertido en una especie de testimonio viviente. La gente lo buscaba, le pedía que contara su historia una y otra vez, y él lo hacía, con la sencillez y la alegría de un niño. Estaba enfermo y él me sanó, decía, levantando la frente con una seguridad que me conmovía. Aquella mañana, mientras Daniel repartía caramelos a unos niños que habían venido de lejos, yo lo observaba con orgullo y gratitud. Era como ver un sueño hecho realidad. Mi hijo corría, reía, vivía, y todo gracias a aquel hombre que en el fondo de mi corazón ya sabía que era Jesús. De pronto un murmullo creciente recorrió a la multitud que se había reunido en la plaza cercana. Alguien gritó, «Ahí viene, es él». Sentí como mi corazón se aceleraba. Giré la cabeza, y allí estaba caminando con paso tranquilo, rodeado de gente que lo seguía como si cada huella que dejaba en el suelo fuera sagrada. No traía consigo nada especial, no había lujos ni guardias, pero su sola presencia imponía un respeto y una paz que ninguna multitud podía alterar. Las personas se apartaban para abrirle paso. Algunas caían de rodillas al verlo, otras extendían las manos como queriendo tocarlo, aunque fuera de lejos. Yo apretaba fuerte la mano de Daniel, que sonreía emocionado, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Cuando estuvo cerca, me miró, y ese simple gesto hizo que mis rodillas temblaran. Era como si su mirada atravesara todo lo que yo era, mis miedos, mis culpas, mis lágrimas, mi cansancio. Todo quedaba al descubierto, y al mismo tiempo, todo era sanado. No tuve que decir nada. Él ya lo sabía todo. La multitud se agitó cuando un hombre corpulento empujó a varios para abrirse paso. Llevaba en brazos a una niña pequeña, inmóvil, con los ojos cerrados y el rostro pálido como la cera. Los sollozos de una mujer detrás de él confirmaban lo que todos temíamos: la niña estaba muerta. «Ayúdeme», gritó el hombre con voz quebrada. «Por favor, mi hija, mi pequeña». El silencio cayó de golpe. Nadie respiraba. Todos mirábamos a Jesús esperando. Yo misma sentí un escalofrío recorrerme entera. Daniel me apretó la mano y susurró: «Mamá, él puede hacerlo». Jesús se acercó despacio,
Colocó suavemente la mano sobre la frente de la niña, y el padre lo miraba con desesperación, con lágrimas corriendo por su rostro. Hubo un instante en que todo pareció detenerse, el bullicio de la ciudad desapareció, el canto de los pájaros cesó, incluso el aire se sentía inmóvil. Entonces, con una voz suave pero firme, Jesús pronunció unas palabras que resonaron más fuerte que cualquier trueno. Niña, levántate. Yo lo vi, lo juro por mi vida, lo vi con mis propios ojos. La niña abrió los ojos de golpe, respiró profundamente como quien regresa de un largo sueño, y se incorporó en brazos de su padre. La multitud estalló en gritos, llanto y alabanzas. El hombre cayó de rodillas, sosteniendo a su hija mientras repetía una y otra vez: «Gracias, Señor, gracias». Yo también lloraba. Mis piernas flaquearon y caí al suelo, incapaz de sostener la magnitud de lo que acabábamos de presenciar. A mi lado, Daniel lloraba y reía al mismo tiempo, aplaudiendo como un niño que ve cumplida la mayor de las promesas. La multitud comenzó a aclamar: «Es el Mesías, es el Hijo de Dios». Y aunque había voces que aún dudaban, eran ahogadas por la fuerza de los que creían. Jesús levantó las manos pidiendo silencio. No se asombren solo por lo que ven con los ojos. El verdadero milagro no es devolver la vida a un cuerpo, sino encender la fe en un corazón. Sus palabras atravesaron la multitud como fuego. Y en ese instante comprendí algo: todos los milagros que había hecho, incluso la sanación de mi hijo, no eran el fin sino el camino. Él no solo quería devolvernos la salud o la vista, quería que comprendiéramos que la vida verdadera estaba en él. El silencio se volvió reverente, casi sagrado. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte. Era como si el mismo cielo se hubiera abierto sobre nosotros. Jesús acarició la cabeza de la niña, sonrió al padre que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, y luego giró hacia la multitud. «Recuerden esto», dijo, «yo estaré con ustedes siempre que me busquen con un corazón sincero». Y comenzó a alejarse, mientras las personas lo seguían con alabanzas, cantos y plegarias. Yo me quedé de rodillas, con las manos temblorosas y el rostro empapado de lágrimas. Había presenciado algo que superaba toda lógica, toda explicación humana, y ya no tenía dudas. Aquel hombre era Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador que había venido al mundo, no solo a curar cuerpos sino a salvar almas. Daniel me abrazó con fuerza y me dijo al oído: «Te lo dije, mamá, él nunca nos iba a dejar solos». Y yo, entre lágrimas, solo pude responder: «Sí, hijo, ahora lo sé». Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la imagen de la niña abriendo los suyos, la multitud arrodillada, la voz de Jesús resonando con poder. Mi corazón ardía, no de miedo como antes, sino de esperanza, porque entendía que aquello era apenas el comienzo. No sabía qué vendría después, ni cuánto tiempo más lo veríamos caminar entre nosotros, pero una certeza me llenaba: nunca volveríamos a ser los mismos. Después de aquel día, el mundo nunca volvió a ser el mismo para mí. No es que cambiaran las calles donde vendíamos caramelos, ni las casas viejas y gastadas de nuestro barrio, ni los murmullos de la ciudad que seguía siendo dura y ruidosa. Cambió algo mucho más profundo: el corazón de las personas. Desde aquella tarde en que la niña volvió a la vida frente a toda la multitud, los rumores dejaron de ser susurros para convertirse en proclamaciones abiertas. Ya nadie hablaba de un hombre misterioso o de alguien con poderes extraños. Todos decían sin temor: «Es Jesús, es el Hijo de Dios, es el Mesías que esperábamos». Las calles se llenaban de gente buscando encontrarlo. Personas de todas partes llegaban con sus enfermos, trayendo en brazos a los que no podían caminar, guiando a los ciegos, sosteniendo a los débiles. Algunos venían solo a escuchar sus palabras, a verlo de lejos, a sentir aunque fuera un instante de su presencia. Y en medio de ese torbellino estábamos Daniel y yo. Él ya no era el niño enfermo que todos recordaban. Ahora corría, saltaba y repartía caramelos con una sonrisa tan grande, que parecía iluminar la esquina entera. Pero más que su cuerpo sano, lo que más sorprendía a todos era su manera de hablar. A veces, cuando la gente le preguntaba qué había sentido al ser sanado, él respondía con una madurez que no era propia de un niño. Sentí que la vida me volvió, y que él me miró como si siempre me hubiera conocido. Yo lo escuchaba con lágrimas en los ojos, sabiendo que mi hijo había recibido algo más que salud, había recibido fe, y la transmitía con cada palabra. Una tarde, mientras ordenaba los pocos caramelos que nos quedaban en la caja de madera,
una mujer se me acercó. Tenía el rostro cansado, los ojos enrojecidos de tanto llorar. ¿Es cierto lo que dicen?, me preguntó con un hilo de voz. ¿De verdad tu hijo estaba enfermo y ese hombre lo sanó? La miré directo a los ojos, y lo que vi en ellos me rompió el corazón. Desesperación, la misma que yo había sentido tantas noches junto a la cama de Daniel, esperando un milagro que parecía imposible. Es verdad, le respondí. Lo vi con mis propios ojos. Mi hijo estaba muriendo, y él lo devolvió a la vida. La mujer comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Entre sollozos, explicó que su esposo llevaba años postrado, que los médicos lo habían dado por perdido, y que ya no tenía fuerzas ni esperanza. ¿Dónde puedo encontrarlo?, me rogó. Por favor, dime dónde lo busco. Me quedé en silencio unos segundos, porque la verdad era que nadie sabía dónde estaría Jesús al día siguiente. Él aparecía donde menos lo esperabas, caminando entre la gente como uno más, y al mismo tiempo, dejando huellas que nadie podía borrar. No lo sé, le confesé. Pero sé que si lo buscas con el corazón lo encontrarás. Él siempre aparece donde más se lo necesita. La mujer me abrazó con fuerza, como si mis palabras le hubieran devuelto un poco de esperanza. Y ese fue el comienzo de algo que no imaginé. Cada día venían más personas a preguntarme, a pedirme que les contara lo que había pasado con Daniel. Yo, una madre humilde que solo vendía caramelos, de pronto me había convertido en testigo de algo que trascendía mi vida entera. Daniel, con su inocencia, se reía. Mamá, ahora todos quieren caramelos, pero en verdad vienen a buscar a Jesús. Y tenía razón. Nuestra esquina se convirtió en un punto de encuentro, no porque yo tuviera respuestas, sino porque nuestra historia era un recordatorio vivo de que Él estaba allí, caminando entre nosotros. Un día ocurrió algo que me dejó sin palabras. Un hombre adinerado con ropas elegantes y un porte altivo, se detuvo frente a nuestra pequeña mesa. Era alguien que en otra época jamás habría bajado la mirada hacia nosotros. Me miró fijo y dijo: «Tú eres la mujer cuyo hijo fue sanado». Yo asentí, algo temerosa. Él bajó la cabeza y con voz quebrada me dijo: «Yo no creía en nada. Pensaba que todo esto eran cuentos para gente desesperada. Pero vi lo que ocurrió con la niña en la plaza. Lo vi con mis propios ojos. Y desde entonces no puedo dormir. Necesito entender». Lo observé con atención, y por primera vez entendí que no solo los pobres y enfermos necesitaban a Jesús. También los que lo tenían todo podían sentirse vacíos, perdidos. «No busques entender con la cabeza», le dije, casi sin saber de dónde salían mis palabras. «Búscalo con el corazón, Él mismo te dará las respuestas». El hombre se marchó cabizbajo, y yo quedé temblando, porque me di cuenta de que Jesús no solo había cambiado la vida de mi hijo, sino también la mía. Yo, que antes solo pensaba en sobrevivir un día más, ahora era capaz de hablar con una convicción que no me pertenecía. Era como si las palabras salieran de un lugar más alto, más profundo. Esa noche Daniel me abrazó mientras intentábamos dormir en nuestro pequeño cuarto, y me dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, siento que ahora nuestra casa es diferente, como si Jesús también viviera aquí con nosotros». Y lo sentí también. Aunque nuestras paredes seguían siendo humildes, y nuestro techo dejaba pasar el frío, había una paz nueva, un calor invisible que nos envolvía. Sin embargo, no todo era fácil. Había quienes miraban con desconfianza, quienes murmuraban que todo era un engaño, que nadie podía hacer tales cosas. Algunos incluso decían que aquel hombre era un farsante o peor aún, alguien peligroso. Yo los escuchaba en silencio, y aunque sus palabras dolían, no podían arrancar de mí lo que había visto y vivido, porque nadie, absolutamente nadie, podía negar que mi hijo estaba sano, que la niña volvió a la vida, que los ciegos veían y los cojos caminaban. Pero en medio de esas dudas y tensiones, había algo que crecía aún más fuerte, la fe de un pueblo entero que se negaba a seguir viviendo sin esperanza. Y cada día que pasaba, yo sentía que estábamos en el centro de algo mucho más grande de lo que alcanzábamos a imaginar. Era como si estuviéramos siendo testigos de la historia más importante jamás contada. Y nosotros, una madre humilde y su hijo, estábamos allí viviéndola de cerca. Lo sabía en lo más profundo, aún vendrían pruebas, aún habría lágrimas y momentos de miedo, pero también sabía que jamás volveríamos a estar solos, porque ahora entendía algo que me costó años aprender. Jesús no era solo un visitante que pasaba por las calles, Él era la vida misma, y había decidido habitar en nuestro corazón. Las semanas que siguieron fueron como un río desbordado, intensas, impredecibles, imposibles de detener.
Lo que antes era una vida silenciosa de vender caramelos en las esquinas, de esquivar la indiferencia de la gente y de sobrevivir con lo poco que teníamos, se convirtió en una historia que todos querían escuchar. Nuestro pequeño puesto dejó de ser simplemente un lugar donde se compraban dulces baratos. Se transformó en un punto de encuentro para aquellos que buscaban esperanza, un sitio donde las personas venían no tanto por los caramelos, sino por las palabras, por la fe que irradiaba la historia de Daniel. Pero como suele suceder cuando la luz brilla demasiado fuerte, también despierta sombras. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades religiosas comenzaran a mirarnos con desconfianza. Algunos hombres con túnicas largas y semblantes severos se acercaban al grupo que solía rodearnos y escuchaban lo que yo contaba. Yo no hacía otra cosa más que relatar la verdad, cómo mi hijo estaba muriendo, cómo aquel hombre Jesús se acercó y lo sanó, cómo después presenciamos milagros imposibles de negar. Esto no puede continuar, escuché murmurar a uno de ellos mientras se alejaba con gesto molesto. Está levantando falsas esperanzas en el pueblo. Falsas esperanzas, esas palabras se clavaron en mí como un puñal. ¿Cómo podía ser falsa la vida que ahora corría por las venas de mi hijo? ¿Cómo podía ser mentira la risa que resonaba en nuestra casa cada noche? Pero ellos no lo entendían, o quizás no querían entenderlo. Al mismo tiempo, las calles se llenaban cada día más de personas que buscaban a Jesús. Algunos viajaban jornadas enteras con sus enfermos a cuestas, otros venían solo para escuchar sus palabras. Y entre toda esa multitud, Daniel y yo éramos como pequeñas chispas recordando lo que él ya había hecho. Un día mientras caminábamos hacia el mercado, un grupo de hombres nos interceptó. Sus rostros no mostraban alegría ni curiosidad, sino recelo. Uno de ellos me señaló con dureza: «Tú eres la mujer que anda diciendo que tu hijo fue sanado». Asentí con la cabeza, con el corazón golpeándome el pecho. «Es la verdad», respondí con firmeza. «Mi hijo estaba muriendo, y ahora está vivo». Los hombres se miraron entre sí, y uno de ellos escupió al suelo antes de decir: «Ten cuidado con lo que dices. Si estás engañando a la gente, ese hombre no es quien ustedes creen». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era la primera vez que escuchaba críticas, pero ahora la amenaza era distinta. Sus ojos no reflejaban duda, sino ira. Me apreté el manto alrededor de los hombros, y tomé la mano de Daniel con fuerza. «Yo no engaño a nadie», les dije, conteniendo las lágrimas. «Yo solo cuento lo que viví. Nadie me lo contó, yo lo vi, yo lo sentí». Daniel, con la inocencia de un niño pero con una valentía que me asombraba, dio un paso al frente y dijo con voz clara: «Yo estaba enfermo, sentía que me moría todos los días. Pero él me tocó, y ahora puedo correr, puedo saltar, puedo vivir. Eso no es mentira». Los hombres no supieron qué responder, se quedaron mirándolo como si no pudieran contradecir la verdad que brillaba en sus ojos. Finalmente se marcharon murmurando entre ellos, pero yo sabía que aquello era solo el inicio de algo más grande. Esa noche no pude dormir. Mientras Daniel respiraba profundamente a mi lado, yo pensaba en todo lo que estaba ocurriendo. Tenía miedo, no por mí, sino por él. ¿Y si alguien intentaba dañarnos para silenciarnos? ¿Y si esas autoridades que lo odiaban terminaban persiguiéndonos? En medio de mis pensamientos me levanté y me arrodillé en el suelo frío de nuestra casa. Nunca había sido una mujer de largas oraciones, siempre fui sencilla, acostumbrada a pedir apenas lo necesario: un día más de vida, un trozo de pan, una cama donde dormir. Pero esa noche, las palabras brotaron de lo más profundo de mi alma. «Señor, tú que me devolviste a mi hijo, protégelo ahora de quienes no entienden tu obra. Dame fuerzas para no temer, para confiar en que no nos abandonas». No sé cuánto tiempo pasé allí, susurrando entre lágrimas. Lo único que recuerdo es que en algún momento sentí una paz inexplicable, como si alguien me envolviera con un manto invisible y me dijera: «No tengas miedo, yo estoy contigo». A la mañana siguiente, Daniel despertó con una energía desbordante. «Mamá», me dijo mientras se ponía sus sandalias gastadas, «soñé que Jesús estaba en nuestra casa sentado aquí con nosotros sonriendo. Y me dijo que siguiéramos adelante, que no tuviéramos miedo». Me quedé mirándolo con la piel erizada. Era como si mi oración de la noche anterior hubiera sido respondida a través de su sueño. Los días siguientes estuvieron llenos de contrastes. Por un lado, la alegría de quienes llegaban con fe, buscando al Maestro, llenaba nuestro corazón. Escuchar cómo otras familias encontraban también esperanza,
Cómo algunos regresaban contando que sus enfermos habían sido sanados, nos hacía sentir parte de una historia que se extendía más allá de lo que podíamos imaginar. Pero por otro lado las voces de odio crecían. Decían que Jesús era un impostor, que todo era un engaño. Algunos afirmaban que estaba loco, otros que era peligroso, y yo veía cómo esa división se hacía cada vez más profunda. Unos se aferraban a él como a la única verdad capaz de salvarlos, mientras que otros buscaban cualquier excusa para rechazarlo. Daniel, sin embargo, no se dejaba intimidar. Cada vez que alguien lo cuestionaba, respondía con una serenidad asombrosa: yo no sé quién dice la gente que es. Yo solo sé lo que él hizo en mi vida. Y esa verdad era suficiente para todos los que lo escuchaban. Una tarde, mientras caminábamos hacia el río para llenar nuestras vasijas de agua, Daniel se detuvo y me miró con seriedad. Mamá, siento que pronto pasará algo grande. Algo que va a cambiar todo, no solo para nosotros, sino para todos. Sus palabras me estremecieron. Había algo en su mirada, una mezcla de inocencia y certeza, que me hizo entender que lo que habíamos vivido hasta ese momento era solo el comienzo. El aire en la ciudad comenzó a volverse pesado, como si una tormenta invisible se acercara sin que nadie pudiera detenerla. Las sonrisas de los primeros días se mezclaban ahora con miradas nerviosas, con susurros en las esquinas, con el miedo que flotaba en cada conversación. Los rumores corrían como fuego entre la paja seca, que los líderes buscaban atrapar a Jesús, que lo espiaban, que esperaban el momento justo para acusarlo. Unos decían que lo harían desaparecer en secreto, otros que lo humillarían en público para destruir su influencia. Y en medio de todo ese torbellino, Daniel y yo nos veíamos arrastrados, como hojas en un viento que no comprendíamos. Nuestro pequeño puesto de caramelos se había convertido en un lugar de encuentro para los que creían, pero también en un blanco de sospechas para los que odiaban. Había quienes venían solo para observarnos, como si fuéramos piezas de un rompecabezas que necesitaban desmontar. Algunos hasta me preguntaban con burla: ¿y qué milagro hará tu Jesús hoy? ¿Multiplicará tus dulces? Yo apretaba los labios para no responder con ira, pero Daniel, con la firmeza que solo un niño tocado por el milagro podía tener, solía decir: no importa lo que digan, yo estoy vivo gracias a él. Esa respuesta dejaba a muchos sin palabras, aunque no a todos. Algunos se marchaban murmurando, otros nos miraban con un odio silencioso que me erizaba la piel. Una tarde, cuando ya el sol comenzaba a descender y el mercado se vaciaba, un hombre se me acercó en secreto. Su rostro estaba cubierto con un manto oscuro, y su voz era apenas un susurro. Ten cuidado, hay quienes planean hacerles daño para que dejen de hablar. Lo miré con el corazón encogido. ¿Quién es?, pregunté, con la voz quebrada. El hombre negó con la cabeza. No puedo decirte más, solo protege a tu hijo. No salgan de noche. Y se alejó rápidamente, perdiéndose entre las sombras. Esa noche casi no pude dormir. El miedo me devoraba por dentro, pero cuando miraba a Daniel, recostado junto a mí con la serenidad de quien confía plenamente, sentía una chispa de paz. ¿Cómo podía él mantenerse tan tranquilo mientras yo me consumía en preocupaciones? En medio de la oscuridad, lo escuché murmurar: mamá, no tengas miedo. Si Jesús está con nosotros, nada puede destruirnos. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, dejé que sus palabras me arrullaran. Los días siguientes se volvieron más peligrosos. Escuchamos que algunos seguidores del maestro habían sido golpeados, que otros habían perdido sus trabajos por confesarlo, que incluso familias enteras habían sido expulsadas de sus comunidades por creer en él. Era un precio alto, pero a la vez nadie parecía dispuesto a retroceder. Yo misma lo experimenté cuando fui a comprar pan al mercado. La mujer que me atendía siempre con amabilidad me negó la venta. Lo siento, dijo sin mirarme a los ojos, pero no quiero problemas. Dicen que tú y tu hijo andan con ese hombre, y yo no puedo arriesgarme. Me marché con el corazón apretado, sin pan y con la sensación de que el mundo se nos cerraba poco a poco. Pero justo cuando parecía que las puertas se clausuraban una tras otra, la providencia se abría en formas inesperadas. Ese mismo día, una anciana que jamás había visto me alcanzó en la calle y me entregó una bolsa de alimentos. El maestro me habló en sueños, dijo, con lágrimas en los ojos, me dijo que te ayudara a ti y a tu hijo. No supe qué decir. Apenas pude abrazarla y darle las gracias. Era como si cada prueba viniera acompañada de un recordatorio. No están solos. Una mañana, mientras Daniel y yo caminábamos hacia el pozo,
Lo vimos detenerse de pronto. Cerró los ojos y respiró profundamente, como si escuchara algo que yo no podía oír. Mamá dijo en voz baja, él está cerca. Miré alrededor esperando encontrar al maestro entre la multitud, pero no lo vi. ¿Dónde?, pregunté. Daniel abrió los ojos que brillaban con una luz especial. No sé, pero lo siento aquí, se llevó la mano al pecho, como cuando me sanó. Ese instante me estremeció. Era cierto, no importaba que no lo viéramos físicamente. Su presencia se hacía real en formas que no podíamos explicar. Sin embargo, las amenazas también se intensificaban. Una noche escuchamos golpes en la puerta de nuestra casa. Me levanté con el corazón desbocado, pensando que eran ellos, los hombres que nos odiaban. Pero al abrir me encontré con una familia desesperada. Traían a una niña en brazos, pálida como el mármol, con fiebre ardiente. Ayúdanos, suplicaron. Llévanos con él. Dicen que ustedes lo conocen, que saben dónde encontrarlo. Yo dudé. No éramos más que simples vendedores de caramelos. No éramos discípulos. No sabíamos dónde estaba Jesús en cada momento. Pero al ver los ojos de la niña, recordé a mi Daniel enfermo, al borde de la muerte. No lo sé, confesé con lágrimas. Pero podemos buscar. Esa noche, con la luna iluminando los caminos, caminamos todos juntos, guiados solo por la esperanza. No sabíamos si lo encontraríamos, pero algo en mi corazón me decía que no nos dejaría sin respuesta. Caminamos horas, hasta que de pronto en un valle donde el viento parecía cantar entre los árboles, vimos un grupo de personas reunidas, y allí en medio de ellos, estaba él, Jesús. La familia corrió con la niña en brazos, y yo me quedé atrás, observando cómo se repetía ante mis ojos lo que ya había vivido, el maestro extendiendo sus manos pronunciando palabras de vida, y la niña recobrando el color en sus mejillas. Daniel me miró, con lágrimas rodando por su rostro. ¿Ves, mamá?, susurró. Nunca nos deja solos. Esa noche regresamos agotados, pero con el corazón encendido. Entendí que no importaban las amenazas ni los peligros, lo que habíamos visto y vivido nadie podría arrebatárnoslo. Pero en lo más profundo de mí, también supe que lo más difícil aún estaba por venir. Nunca olvidaré aquellos días, porque en ellos aprendí lo que significaba caminar en la cuerda floja entre el miedo y la fe. Era como vivir con el corazón expuesto, latiendo fuerte en cada esquina, en cada sombra, en cada palabra susurrada por extraños. El milagro de Daniel había encendido una luz demasiado brillante para pasar desapercibida, y como toda luz, atraía a quienes anhelaban esperanza, pero también a quienes se sentían amenazados por ella. Una tarde, mientras vendíamos caramelos en la plaza, 3 hombres se acercaron con expresión severa. No eran compradores, lo supe de inmediato. Sus ropas eran finas, sus manos limpias, y sus miradas filosas como cuchillos. Tú, dijo el que parecía líder señalándome. Hemos oído que sigues hablando de ese hombre. Tragué saliva y asentí. No hablo de rumores, respondí con firmeza, aunque las rodillas me temblaban. Hablo de lo que vi. Él sanó a mi hijo. Los otros 2 bufaron con desprecio. Palabrerías, escupió uno. ¿Quién te creerá? Eres solo una vendedora de caramelos. El líder dio un paso más cerca. Escucha bien, si sigues hablando de él no solo perderás tu lugar en el mercado, también pondrás en riesgo a tu hijo. Mi sangre se heló. No tanto por mí, sino por Daniel. Lo miré de reojo y vi cómo me apretaba la mano, como si supiera exactamente lo que pasaba. Mamá susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera, no tengas miedo. Las palabras de mi hijo fueron más fuertes que la amenaza de aquellos hombres. Sentí que algo dentro de mí se encendía, como si las llamas del miedo se transformaran en fuego de valentía. No puedo callar, les dije, mirándolos fijamente. No puedo negar lo que mis ojos vieron y lo que mi corazón sabe. El líder frunció el ceño, y por un instante pensé que ahí mismo nos arrastrarían, pero en vez de eso me dieron la espalda con un gesto de desprecio y se marcharon, dejándome con el alma en vilo. Esa noche, mientras Daniel dormía profundamente, me quedé en vela. El silencio de la casa era denso, interrumpido solo por el canto lejano de algún perro. Cerré los ojos y oré con todas mis fuerzas. Señor, no permitas que el miedo me robe lo que tú me diste. Protégelo a él, protégeme a mí, y si he de pagar un precio por hablar de ti, dame fuerzas para no negarte. Fue en ese instante que sentí algo imposible de describir. Una paz descendió sobre mí, no como una voz externa, sino como un susurro dentro del alma que decía, yo estoy contigo.
Al día siguiente, al volver al mercado, ocurrió lo inesperado. La misma mujer que días antes me había negado el pan, se acercó con lágrimas en los ojos. «Perdóname», me dijo temblando. «Soñé con tu hijo, soñé que él estaba rodeado de luz, y que me daba un pedazo de pan. Me desperté llorando, convencida de que debía ayudarte. Y sin más me entregó una canasta llena de pan fresco. No era solo alimento, era una confirmación de que la fe comenzaba a abrir grietas en los corazones más duros. Con el paso de las semanas, lo que parecía persecución absoluta se transformó en algo más grande. Personas que jamás se habían acercado a nosotros comenzaron a buscarnos. Querían escuchar lo que había pasado, querían saber cómo Daniel había sanado, querían comprender qué poder podía devolver la vida a un niño desahuciado. No éramos predicadores, ni maestros ni sabios. Éramos una madre y su hijo humilde, con una canasta de caramelos como única posesión. Pero el milagro había hecho de nosotros testigos. Y un testigo no necesita adornos ni discursos, solo necesita contar la verdad. Daniel, con su voz clara y su inocencia, se convirtió en un faro para muchos. Yo estaba muriendo, decía a los que lo escuchaban atentos, pero él me tocó y me devolvió la vida. Cada vez que lo decía, las lágrimas asomaban en mis ojos, porque recordaba la fragilidad de esos días, el filo de la desesperanza, y la dulzura inigualable de ser rescatados en el momento justo. Sin embargo, no todo era fácil. Las autoridades seguían vigilándonos, los rumores nunca cesaban, y el miedo intentaba colarse en cada jornada. Pero había algo distinto ahora, ya no caminábamos solos. Gente del pueblo nos defendía, nos traía alimento, compartía sus casas, y sobre todo, compartía la fe que brotaba como un río imparable. Pasaron los meses, y un día, mientras Daniel y yo vendíamos nuestros caramelos en la entrada de un camino polvoriento, lo vimos a él otra vez. Jesús caminaba rodeado de personas, y aunque había rostros nuevos, su mirada era la misma, limpia, profunda, infinita. Daniel corrió hacia él sin pensarlo, y yo detrás, con lágrimas rodando por mis mejillas. Cuando lo alcanzamos, Jesús posó la mano sobre la cabeza de mi hijo y sonrió. «Sigue brillando», le dijo, y esas palabras quedaron grabadas en mi corazón como fuego. A mí me miró, y en su mirada encontré todo lo que había buscado en la vida: seguridad, ternura, fuerza. No dijo mucho más, pero no lo necesitaba. Con un simple gesto, me hizo entender que todo lo vivido, la pobreza, la enfermedad, las lágrimas, el dolor, había tenido un propósito: llevarnos hasta él. Los días siguientes fueron distintos, no porque el mundo dejara de ser duro, sino porque ya no temíamos lo que pudiera venir. Teníamos una certeza que nadie podía robarnos: la vida había vencido a la muerte, y la esperanza se había levantado en nuestro hogar para nunca apagarse. Hoy, cuando recuerdo todo, todavía me estremezco. Veo a Daniel correr, reír, jugar bajo el sol, y pienso en lo que pudo haber sido si aquel día, en aquella calle, no hubiéramos vendido caramelos, si no hubiéramos conocido a aquel que cambió nuestro destino. Y lo digo con el corazón en la mano: no importa cuán humilde sea tu vida, no importa cuán profundo sea tu dolor, cuando Jesús se acerca, nada vuelve a ser igual. Porque yo lo vi, porque mi hijo lo vivió, y porque aunque el mundo intente callarlo, su milagro sigue latiendo en nosotros. Si este relato te conmovió, no olvides suscribirte para no perderte más historias increíbles de encuentros y milagros. Dale like si sentiste la misma emoción que yo, y deja tu comentario contándome qué te hizo sentir esta historia. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estos momentos de fe y esperanza.